que la idea es que estos centros de salud mental comunitario estén dentro de la comunidad, lo más cercano al usuario, ¿no? Entonces, cada región va a tener sus propias características históricas, culturales y socioeconómicas incluso, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo va a estar formada la red territorial de salud mental dentro del marco de la reforma de la salud mental, ya que nosotros estamos adscritos a la Declaración de Caracas de 1990, donde básicamente se propone que la atención ya va a dejar de ser un enfoque hospitalario, nosocomial o manicomial, como algunos lo llaman, y que el enfoque en realidad va a ser a partir de ahora comunitario, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforma esta red? ¿No? La red de servicios de salud mental se va a conformar de la siguiente manera. Lo más cercano que tienen los usuarios a su comunidad es el establecimiento de primer nivel de atención. Los centros y postas de salud mental van a ser lo primero que van a tener a mano. Pero con respecto a lo que es salud mental, lo más cercano y más íntimo que tiene el usuario de salud mental son los centros de salud comunitarios. Luego de eso vamos a tener a las unidades de hospitalización de salud mental y adicciones de los hospitales generales, ya sean locales o regionales. Luego van a venir las unidades de hospital de día de salud mental y adicciones de los hospitales generales, locales, regionales e incluso nacionales. Después van a existir también, ahora ya existen, aunque en menor cantidad, los hogares o residencias protegidas, también los centros de rehabilitación psicosocial y los centros de rehabilitación laboral. Entonces, más o menos tenemos 7 elementos que van a conformar la red territorial, ¿no? En el momento que estén habilitados o funcionando todos estos elementos, se puede decir que la reforma de la salud mental ya está consolidada. Pero si nosotros vemos en este listado, no vamos a encontrar a los hospitales psiquiátricos, a los hospitales especializados. Y es que, como les venía diciendo, según la Declaración de Caracas, el hospital psiquiátrico va a desaparecer, ¿no? Donde se va a atender esta demanda es en las unidades de hospitalización de salud mental y adicciones de los hospitales generales. Cuando terminemos esta exposición, probablemente tenga sentido esto, porque ahora nosotros no nos imaginamos cómo puede existir una red de atención en salud mental sin la presencia de los hospitales psiquiátricos. Pero bien, en la clase anterior yo les había presentado esta lámina, donde más o menos es una fotografía de cómo estaba conformado hasta julio del 2020, en que se generó este plan de salud mental en el contexto de la pandemia. Eh, bueno, es lo que tenemos como fotografía de cómo estamos, ¿no? Entonces se encontraron en ese momento, en julio del 2020, 155 centros de salud mental comunitaria, buscando en la actualidad en estos días, en la base o en las redes del Ministerio de Salud, se entiende que a la fecha ya hay 208 centros de salud mental comunitaria, ¿no? Y más o menos, pues, en 2 años, ahí se han generado alrededor de 60 centros de salud mental comunitarios. Es una buena velocidad, incluso sabiendo que esto se ha dado en plena pandemia. Los de la Fundación Manantial, que les comentaba, nos decían que nosotros estábamos con una velocidad bastante buena para la formación, esto de la reforma de la salud mental, ¿no? Y decían que lo que nosotros habíamos logrado en 4 años, ellos lo habían logrado en 10 a 12 años. Entonces tenían mucho optimismo de que la reforma en el Perú iba a estar bastante acelerada. En julio del 2020 también se encontraban 255 establecimientos de salud de primer nivel de atención que brindaban algún servicio de salud mental. Ya había también 28 unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, incluidos los que existen en los hospitales psiquiátricos. A ese momento habían 11 hogares protegidos. En fin. Entonces, había esa cantidad de elementos de la red territorial. Eh, Vamos a ir entendiendo cada uno de estos elementos, ¿no? En cuanto a los centros de salud de primer nivel de atención, existen 7.848 establecimientos que son nivel 1, 3 y 1, 4,
con la presencia de médico en todo el país, ¿no? Y de estos 7.848, solo el 14%, que equivale a 1.104 establecimientos, van a contar con servicios de psicología y la mayoría van a tener un psicólogo, ¿no? En algunos establecimientos, los servicios de salud mental, bueno, se lo han asignado a algunas enfermeras, a algunos médicos y también a algunas obstetrices, ¿no? Pero se veía que 1.104 al menos ya tenían algún profesional de salud mental. Con respecto a los centros de salud mental comunitarios, para consolidar la reforma se prevé la posibilidad de que existan 315 centros de salud mental comunitarios, entendiendo de que cada centro de salud mental comunitario está asignado a una población de 100.000 habitantes, ¿no? Una población y el territorio que comprenda estos 100.000 habitantes. Y esto es para atender la necesidad de toda la población del país. Ahora, eh, si nosotros solamente nos abocamos a lo que es el Ministerio de Salud, eh, es que es una población sin ningún otro tipo de seguro más que el SIS, y agregando los porcentajes de dificultades de acceso geográfico y de dispersión poblacional, etcétera, requeriríamos como MINSA nada más 281 centros de salud mental comunitaria. Como les habíamos mostrado en la lámina anterior, a la actualidad tenemos 208. Más o menos entre 2 y 3 años deberíamos estar, al ritmo que vamos, a la velocidad que vamos, deberíamos estar completando la cantidad de establecimientos del Ministerio de Salud. Y bien, ahora viendo lo que son las unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, se dice que estos establecimientos tienen que estar ubicados en los hospitales a partir del nivel 2 en adelante. Hospitales generales nivel 2 para arriba. Y en total, en todo el país se van a requerir 1.095 camas, porque también se ha previsto que necesitamos 5 camas por cada 100.000 habitantes designadas a lo que es salud mental. En el momento que me he basado en normas y documentos técnicos que, que están actualmente funcionando para lo que es la reforma de la salud mental y los centros de salud mental comunitario. Y al momento, estamos hablando de 2020, 2019, se veía que estas 1.095 camas ya existían, pero dentro de los hospitales psiquiátricos. Aunque, siendo sinceros, no logramos llegar a tanto, pero la crítica era que todo estaba centralizado en Lima. Ahora, en cuanto a las unidades de hospitalización de salud mental y adicciones, es un servicio de estancia breve, ¿no? Según la norma dice que hasta 60 días podría estar un paciente hospitalizado. Va a depender del hospital a partir de los nivel 2 en adelante, y que cada unidad de hospitalización correspondería a 8 o 10 camas en cada hospital general. Es un servicio final y va a depender del departamento de psiquiatría o de salud mental si es que existiera, o de lo contrario al departamento de medicina. Y los recursos humanos con los que debe contar esta unidad de hospitalización son 2 médicos o psiquiatras, de preferencia psiquiatras, 8 enfermeras. Se debe asegurar que por lo menos existan 2 enfermeros por turno y 8 técnicos de enfermería, además de un psicólogo y un terapeuta ocupacional y además personal administrativo. Ese debería ser el equipo mínimo que correspondería a una unidad de hospitalización de un hospital general. Esta unidad siempre va a estar en coordinación con el Centro de Salud Mental Comunitario para las derivaciones de uno a otro lado. El siguiente elemento de esta red territorial es la unidad de hospitalización de día de salud mental y adicciones. También va a estar en establecimientos de nivel 2 y 3, pero a la actualidad solo se sabe que existe uno en el hospital de Tacna, en el Hipólito Unanue de Tacna. Estas unidades de hospitalización de día son servicios ambulatorios especializados y se considera que son de estancia parcial, porque el paciente va a acudir diariamente durante 6 a 8 horas, los 6 primeros días de la semana, ¿no? Y va a depender básicamente del hospital general, nivel 2 o 3, o 2 en adelante,
y constituye un recurso intermedio entre los centros de salud mental comunitario y las unidades de hospitalización de salud mental y adicción. Y también su servicio va a ser complementario a la hospitalización psiquiátrica y el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero por lo que se ve en la actualidad y por las normas, va a estar compuesta para 20 usuarios, 20 plazas para que sea utilizado por 20 pacientes, de los cuales la mitad va a estar asignada para adicciones y la otra mitad para los otros problemas de psiquiatría, ¿no? De salud mental. Y cada usuario va a tener la posibilidad de estar en estas unidades de hospitalería entre 3 a 6 meses, ¿no? Pero va a depender de cada caso. ¿Y qué recursos humanos van a requerirse en una unidad de hospitalería? Un médico psiquiatra, puede ser el mismo de la unidad de hospitalización que venía atendiendo en el hospital general, o un médico general con capacitación en salud mental o adicciones, 2 enfermeras, 2 psicólogos, 2 técnicos de enfermería, un terapeuta ocupacional y personal administrativo, así como voluntarios, ¿no? Entonces, eso debería ser el equipo que atiende una unidad de hospitalización de día. En esta unidad de hospitalización de día lo que se va a brindar es psicoeducación, se van a hacer psicoterapias, se va a monitorizar el tratamiento farmacológico, se van a hacer terapias de grupo y lo que se tiene que hacer es evaluar que el paciente consolide la estabilidad que no pudo lograr totalmente en un hospital, en una unidad de hospitalización, o de lo contrario, si es que viene el paciente de un centro de salud mental comunitario, evitar de que se complique hasta llegar a una unidad de hospitalización de un hospital general. Entonces, es un nivel intermedio que debería ser una ayuda para las altas de las unidades de hospitalización o un servicio que evite la llegada a una unidad de hospitalización. Se prevé también que pueden existir servicios de apoyo social, pero en la actualidad son muy escasos y básicamente se brindan a nivel de la práctica privada, o mejor dicho, la empresa privada a veces colabora con estos. Y en el país se prevé que existen 500 personas con discapacidad mental institucionalizadas tanto en los hospitales psiquiátricos como en algunos albergues, ¿no? Y tienen una estancia prolongada a la que se caracteriza por ser más de 45 días, así se le llama cuando es una estancia prolongada, pero que están en condiciones de alta y no llegan a ir a sus casas por motivos sociales, o como nosotros hemos visto, por ejemplo, hay pacientes cuyos únicos familiares son sus 2 padres ancianos, o abuelos incluso, mayores de 70 y algo de años, y que están muy frágiles y no pueden ayudar a controlar o atender a estos pacientes. O de lo contrario, hemos visto también familias con 3 o 4 pacientes psiquiátricos en mucho peor estado que nuestros pacientes y que habitan en un solo cuarto, ¿no? Eh, y entonces no sería lógico llevar a un paciente que ya está rehabilitándose a estos ambientes con poca posibilidad de recuperación. Entonces, para eso se han generado los hogares o residencias protegidas, ¿no? Se calcula que se requieren 241 en todo el país, porque se ha visto que se necesita un hogar o residencia protegida por cada 1000 personas que tienen un trastorno mental grave. Un trastorno mental grave es definido como un paciente que tiene un trastorno mental que pone en riesgo la autonomía del paciente, o en todo caso el paciente ya perdió su autonomía producto de las complicaciones de la enfermedad mental. Entonces, para este tipo de usuarios y que están en situación de abandono social o institucionalizados como estos hospitales psiquiátricos o albergues, o que simplemente están deambulando por la calle, ¿no? Entonces, para este tipo de usuarios es que se ha generado la posibilidad de los hogares o residencias protegidas. Entonces, estos son servicios médicos de apoyo que van a brindar servicios residenciales transitorios. La idea es que estén un tiempo hasta tratar de que se arregle o corrija la situación de la casa de estas personas, ¿no? Eh, que tienen algún grado de discapacidad producto de la enfermedad mental y que esté asignado a pacientes clínicamente estables.
Entonces, estos hogares o residencias protegidas van a depender de las redes de servicios de salud, depender administrativamente, y pueden ser organizados y contar con el apoyo de los hospitales, de personas naturales y organizaciones de la comunidad. Entonces, van a funcionar eh, como hogares, y cada casa va a tener un cupo de 8, para 8 usuarios, 8 pacientes, ¿no? Y se tienen que alquilar casas que dispongan por lo menos 5 habitaciones. 4 de ellas para estos 8 usuarios, o sea, van a entrar hasta 2 usuarios por cuarto y un cuarto para los cuidadores. Esta casa alquilada debe tener espacios de uso común como si fuese una casa normal, ¿no? Sala, comedor, cocina, lavandería, patio, jardín. Debe tener una iluminación y ventilación natural y estar con todos los servicios básicos y amoblada, ¿no? Adecuadamente. Solo así podría funcionar como una casa o hogar, una residencia o hogar protegido. Y los pacientes o usuarios, en este caso los residentes, van a tener libre acceso a cualquiera de las habitaciones de esta casa, a cualquiera de los ambientes, y también la libertad para entrar y salir previa coordinación y ponerse de acuerdo con los cuidadores, ¿no? Por lo general salen, pueden ir a trabajar. eh, Nosotros por aquí hemos visto que han salido pacientes institucionalizados, ya hemos visto alrededor de 6, que están en una casa protegida en Santa Anita y en Huaycán, por ejemplo, que corresponde a la zona, y estos pacientes hacen trabajos manuales, elaboran bisuterías, en peluches, elaboran golosinas, chocotejas y las salen a vender. Algunos han aprendido a lavar carros o a cuidar, entonces salen a trabajar previa coordinación con los cuidadores, luego regresan y obtienen algún recurso para seguir implementando sus oficios, sus trabajos o incluso para darse sus gustos, ¿no? Entonces, es casi como eh, tiene la misma función como si estuviesen en una casa. El recurso humano que requiere un hogar o residencia protegida es un coordinador o responsable administrativo de esta casa que se va a encargar de la gestión del aprovisionamiento, coordinándose con la red de salud, y se van a requerir de 6 a 8 cuidadores. Estos no tienen que ser necesariamente profesionales de salud o técnicos de enfermería incluso. Eh, Solo van a ser capacitados y deben tener la voluntad y las ganas de hacerlo. Obviamente van a recibir también un sueldo, ¿no? Y estos cuidadores tienen que cubrir horarios de 24 horas los 8 días de la semana, ¿no? Los 7 días de la semana. Perdón. Muy bien. Entonces, para la administración de estos hogares protegidos se va a conformar un comité. Este comité está compuesto por el responsable de salud mental de la red, el jefe del centro de salud mental comunitario, y si no hay el de la unidad de hospitalización del Hospital General, y el responsable del equipo técnico de esta hogar protegido, y un representante de los familiares, ¿no? En realidad pueden ser referidos de cualquiera de los elementos de la red territorial que hemos estado viendo. Y como criterios de admisión son que sean personas que tengan un trastorno mental crónico grave. Hemos visto estos que tienen la posibilidad de perder su autonomía o ya la perdieron, y que sean adultos, ¿no? Mayores de 18 años. Que estén clínicamente estables y se van a requerir informes psicológicos, psiquiátricos y sociales, así como el consentimiento de estas personas o del cuidador o el apoderado de ellos mismos para poder acceder a este hogar protegido. Y también pues se van a excluir a personas que tengan problemas con consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? También es una característica para cuidar a la viabilidad de estos hogares protegidos. Como anécdota, para los que son del Lualizán, este, al paciente Rasuri ha entrado a la lista de espera para una casa o un hogar protegido. Muy bien. Eh, los otros dos elementos de la unidad territorial eh, en realidad solo existen dentro de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Pero se espera que se implementen lo más pronto posible, ¿no? Nosotros, cuando yo trabajaba, tuvimos la oportunidad de conocer de las experiencias de los centros de rehabilitación psicosocial, para empezar, CRPS,
los centros de rehabilitación psicosocial de Santiago, en Chile, y en verdad parecían miniclubes, ¿no? Bueno, entonces los centros de rehabilitación psicosocial son servicios de apoyo, de atención especializada en rehabilitación psicosocial para personas con trastornos mentales con discapacidad, para los que se quiere recuperar al máximo su autonomía y promover el mantenimiento e integración a la comunidad, ¿no? Disminuir el deterioro psicosocial, disminuir la marginación y evitar la institucionalización de los centros. Se van a implementar donde hayan centros de salud mental comunitarios con mucha demanda, ¿no? Van a depender administrativamente de la red, pero van a funcionar en horarios diurnos y la infraestructura, miren esto, ¿no? Por eso les decía que parecen miniclubes. La infraestructura debe constar de ambientes para trabajo individual, 6 salas de trabajo de grupo de 20 personas, un campo deportivo, polideportivo, un jardín, cocina y servicios básicos de agua, desagüe y teléfono. Entonces, nosotros veíamos ambientes amplios, amplios, ¿no? Parecían clubes, como les digo, con salas de esparcimiento y salas de terapia ocupacional bastante implementadas, y los pacientes pues estaban muy felices de acudir a estos centros de rehabilitación psicosocial, ¿no? Como recursos humanos, se va a requerir de, no se pone el número exacto, porque el que nosotros vimos era un amplio, casi una manzana, ¿no? Y había más de un psiquiatra, más de un psicólogo, pero se requiere psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos, trabajadores sociales, enfermeras, técnico de enfermería, personal administrativo, personal de limpieza y personal de vigilancia. Y a este centro de rehabilitación, los usuarios van a ser referidos de los centros de salud mental comunitario, de los hogares protegidos y de las unidades de hospitalización en salud mental de los hospitales generales, locales o regionales. Como les digo, todavía no existen estos centros de rehabilitación psicosocial, pero se espera que pronto empiecen a funcionar. En cuanto a los centros de rehabilitación laboral, estos son servicios también de apoyo, digamos que tienen un grado de complejidad o especialización un poco mayor que los anteriores, y están especializados en la rehabilitación laboral para personas con discapacidad laboral, eh, producto del trastorno mental, para ayudarles a recuperar o adquirir los hábitos y capacidades laborales que tenían antes, lo más cercano a su normalidad. Y además insertarlos o reinsertarlos en el mercado laboral y apoyar su integración y mantenimiento en la misma. También estos centros de rehabilitación laboral van a depender administrativamente de la red de salud, pero van a tener una coordinación muy estrecha con los centros de salud mental comunitarios y los centros de rehabilitación psicosocial. Y los recursos humanos para este centro de rehabilitación laboral, miren, está conformado ya no por médicos o psiquiatras, ¿no? Psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales y especialistas en desarrollo empresarial. Miren lo importante que ya se amplía el, el número de trabajadores y con diferentes habilidades que solamente la salud mental, ¿no? Especialistas en desarrollo empresarial. Pero volvamos al centro de salud mental comunitario, que vendría a ser como que la vedette de todo este espectáculo, ¿no? Porque en verdad va a tener un rol primordial y preponderante en todo esto de la reforma de la salud mental, ¿no? Se va a categorizar como un establecimiento 1.3 o 1.4 especializado o el correspondiente. De verdad que esto todavía es un problema, porque cuando se intenta categorizar un establecimiento de salud mental, no va a cumplir mucho tantas las características de estas categorías a las que se le asigna, pero se le añade la palabra de especializado para poder forzarlo, ¿no? Entonces, cada vez que alguien viene a hacer una evaluación de la categorización, siempre trae complicaciones y no es tan fácil, porque se requiere una categorización adecuada para conseguir incluso al inicio el código RENADES, para que pueda funcionar un establecimiento. Y ahí nomás el problema es porque no se ha modificado la norma de las categorizaciones,
anexando estos centros de salud mental comunitarios, pero a la actualidad está categorizado como 1.3, 1.4 especializado, ¿no? Y habíamos visto que su modelo de atención básicamente es comunitario, ¿no? Está centrado en la comunidad y que fomenta la promoción y protección de la salud mental, así como la continuidad de cuidados de salud de las personas, las familias de los usuarios y también a las colectividades con problemas psicosociales y o trastornos mentales en cada territorio con una participación, siempre se recalca, protagónica de la comunidad. Entonces, según la reforma de la salud mental, los centros de salud mental comunitarios van a constituir, aún no, pero van a constituir el nivel más especializado en salud mental en la red, siendo el ente dinamizador y articulador con el resto de los establecimientos, ¿no? Y esta organización debe darse en todo el territorio nacional, ¿no? En todo el país, no debe haber exclusión. Habíamos visto que un establecimiento, un centro de salud mental comunitario por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eh, Actualmente nos ocupamos de los que aparecen en el MINSA, pero también se debe implementar la red de los gobiernos regionales, ¿no? Hay hospitales regionales, en la de los gobiernos locales, hay hospitales municipales o establecimientos municipales donde tiene que también empezar a implementarse en el salud, en la sanidad de las fuerzas militares, en la salida de las fuerzas policiales y en los establecimientos de salud privados que brinden atenciones en salud mental. O sea, todo esto que hemos visto, que lo tenemos para el MINSA, también debe generarse y articularse con los otros prestadores de salud, como el salud, las sanidades y la práctica privada, ¿no? Ahora, ¿qué funciones va a cumplir el Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Primero que va a funcionar en red, con todos los elementos de la red territorial que hemos visto. Va a coordinar y articular servicios y programas de la red asistencial, asegurando la continuidad de cuidados de salud de la comunidad. Esto de la continuidad de cuidados, recordar nada más, es que, por ejemplo, si hay un paciente que está siendo visto en cualquier centro de salud o hospital que brinde cualquier otro tipo de servicio de salud y está sufriendo o empieza a sufrir un problema de salud mental, estas personas que ven primero al paciente lo tienen que derivar, pero no dejar a su libre albedrío o disponibilidad de tiempo, ¿no? Tiene que asegurarse de que el paciente llegue a un centro que le brinde salud mental, ¿no? Dentro de todos los que están en la red territorial. De igual manera, ¿no? Si nosotros atendiendo a un paciente de salud mental, si vemos que además tiene algún otro problema de salud, tenemos que garantizar de que el paciente llegue a un servicio que le brinde la atención de lo que requiere, que ya no es de salud mental, sino de otro tipo. A eso se refieren con la continuidad de cuidados en salud en la comunidad. Entonces, el paciente tiene que ser derivado, referido, pero también se tiene que garantizar de que se cumpla esta derivación o referencia. Ah, entonces, el Centro de Salud Mental Comunitario debe, esto, por ejemplo, me parece exagerado, pero así está escrito, ¿no? Debe promover la organización de la comunidad. O sea, además se le exige al Centro de Salud Mental Comunitario que tenga un rol protagónico e incluso de organización de la comunidad, ¿no? Y también va a organizar el Centro de Salud Mental Comunitario una comisión con las unidades prestadoras de servicios de salud de la red territorial que se van a reunir una vez al mes para evaluar el flujograma de referencia y contrarreferencia de las prestaciones y ver la mejora continua de la calidad, ¿no? Y esta comisión está conformada por un equipo de gestión de los hospitales generales, el establecimiento de primer nivel de atención público-privado, servicios sociales comunitarios y representantes de los usuarios. Y si hay otros que se crean convenientes añadir a esta comisión, también. Pero es organizado por el Centro de Salud Mental Comunitario. El Centro de Salud Mental Comunitario eh, tiene que desarrollar actividades, pero con una comunidad organizada. Tan es así que se le da la función de organizar a la comunidad. Va a fomentar la participación de asociaciones
de personas afectadas por problemas y trastornos mentales, también con organizaciones sociales de base, eh, los clubes de madre, el vaso de leche, los comedores populares, etcétera, y va a planificar, gestionar, evaluar planes y programas de intervención local, ¿no? O sea, tiene que hacer esto, pero adecuado a la localidad en la que se encuentre ubicado ese centro de salud mental. También va a realizar asistencia técnica, supervisión y capacitación a los establecimientos de primer nivel, ¿no? Va a capacitar mediante el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento es una manera de capacitar en vivo, en presencial. Hay dos modalidades, ¿no? Una es que el médico, enfermera y psicólogo del Centro de Salud Mental Comunitario acuda a los centros de primer nivel de atención un turno a la semana y acompaña al personal en sus atenciones, guiándoles en cómo es que estos deberían hacerse, porque a la larga, al final, estos centros de salud mental de primer nivel van a atender los casos leves a menos complejos de salud mental. Entonces necesitamos capacitar al personal del primer nivel de atención para que haga estas atenciones. La otra modalidad es que el médico, enfermera y o psicólogo del centro de primer nivel vaya un turno de la semana al centro de salud mental comunitario. Y en este centro de salud mental comunitario va a presenciar la atención de, de los profesionales que trabajan en el centro de salud mental comunitario para ver cómo es esta atención. Incluso estos colegas o estos profesionales del primer nivel llevan sus pacientes al centro de salud mental comunitario o de lo contrario, acumulan sus pacientes para un turno de una vez a la semana cuando del centro de salud mental comunitario van a hacer el acompañamiento en su propio establecimiento. Entonces, hay esas dos modalidades para el acompañamiento, que es función también del centro de salud mental comunitario. También, una de las funciones es brindar atención ambulatoria especializada a usuarios con trastornos mentales y o problemas psicosociales graves o complejos, asegurando la continuidad de cuidados. En fin. Entonces, también hay que atender, ¿no? Lo mínimo. Entonces, esta sería la fotografía de la red territorial, ¿no? Vemos ahí en el círculo marcado al centro, están los centros de salud mental comunitarios, teniendo muy de cerca en interacción a los centros de salud de primer nivel de atención, a la población, a los usuarios, los familiares, la comunidad, organizada, como bien lo dice, y ayudar a que se organice. También está el Centro de Salud Mental Comunitario muy relacionado con centros de rehabilitación psicosocial, un poco más alejado, pero también en coordinación con los centros de rehabilitación laboral. Hay coordinación para derivación de uno u otro lado con las unidades de hospitalización de salud mental y adicciones, un hospital general, cercano, ¿verdad? Y con las unidades de hospitalización de día de estos ubicados en estos hospitales generales. No aparece de nuevo los hospitales psiquiátricos porque debería bastar esto para poder atender adecuadamente y garantizar la continuidad de cuidados de los usuarios de salud mental. También, un poco más alejado y ya, digamos, viendo el resultado del trabajo, los hogares o residencias protegidas, ¿no? Vemos, este sería más o menos el esbozo de cómo funcionaría esta red territorial. Ahora vamos a ver la organización de los servicios dentro de un centro de salud mental comunitario. El centro de salud mental comunitario va a depender administrativamente de la red de servicios de salud de su jurisdicción y va a estar organizado de la siguiente manera. Tiene que haber una jefatura, un jefe, que va a ser un profesional de salud con estudios en gestión o gerencia. Seguro ahora van a empezar a ver, a comparar, porque muchos de ustedes ya han tenido rotaciones en centro de salud mental comunitario, de cómo es que están funcionando. Yo me he dado con la sorpresa porque he estado haciendo mis averiguaciones, no solo en Lima, sino también en provincia, con algunos colegas jóvenes, que cada uno trabaja entre comillas a su manera porque no tienen las unidades que ahora vamos a ver de manera completa y tampoco han estado teniendo una capacitación continua, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empezamos,
eh, 5 días seguidos al mes nos llevaban a algún departamento, ¿no? Recuerdo haber ido a Trujillo y Arequipa. Claro, no nos llevan a todo el equipo porque no pueden cerrar el establecimiento, pero sí llevan 2 a 1 de cada establecimiento a cada uno de los departamentos donde existían los centros de salud mental comunitaria. Y en esos 5 días nos capacitaban de cómo iba a ser el modelo de atención. En aquel entonces se esbozaban algunos modelos, no se definía cuál, porque estaban viendo cuál era el más adecuado para nuestro país. Y además esas reuniones, porque si bien es cierto íbamos psiquiatras, enfermeros, psicólogos, terapistas ocupacionales, también iban médicos generales y eh, profesionales de la salud que no tenían mucha capacitación en salud mental, ¿no? Y se aprovechaba para eh, ampliar una red de contactos entre los que sí teníamos la formación y los que no, y servíamos como que una especie de consejeros o de apoyo para el momento de que ellos tuvieran algún cuadro, algún paciente, algún usuario complicado que no supieran manejar, ¿no? Entonces, a la par de que nos capacitaban en el modelo, también había la capacitación para estos colegas o profesionales de la salud que no tenían una capacitación en salud mental. A mí me parecía interesante, yo pensé que continuaban con esto. Claro, me imagino que ahora saldría muy, muy costoso, pero me imagino también que ahora se puede utilizar la tecnología como la virtualidad para hacer estas reuniones y no estar desplazando tanto personal con tanto costo, ¿no? Pero entiendo que eso no se está haciendo muy comúnmente y por eso pareciera que cada establecimiento de salud, de estos centros de salud mental comunitarios, trabajan de manera distinta. Quizás la idea de esta exposición también es homogenizar y un poco traducirles cómo debería funcionar, ¿no? Porque, como les digo, yo estuve trabajando y más o menos entiendo de cómo funciona un centro de salud mental comunitario. Eh, Entonces se requiere un profesional de la salud con estudios en gestión y gerencia. No se pide un psiquiatra, ¿eh? Por eso habrán visto que hay psicólogos, enfermeras como jefes de centro de salud comunitario porque la norma lo permite, ¿no? Y que deban tener una experiencia laboral mínima de 2 años. Eso es para el jefe del establecimiento. Se debe contar con una unidad de apoyo, básicamente es la parte administrativa, que se va a encargar de lo que es los archivos de las historias clínicas, de ver las referencias, contrarreferencias, los formatos, los documentos que hay que hacer, en fin, de la parte administrativa, ¿no? De preferencia 1 o 2, porque también se van a encargar de la admisión. Y también va a constar de algunos servicios de línea, que en la práctica se le llaman unidades, ¿no? 4 unidades básicas y la farmacia. Esos son los servicios de línea. Entonces se tiene la unidad de prevención y control del problema y trastornos de la infancia y adolescente, la unidad de prevención y control de problemas y trastornos del adulto y adulto mayor, y la unidad de prevención y control de adicciones, y una que es la de participación social y comunitaria, ¿no? Eh, que ya vamos a ir entendiendo de qué se trata. Vamos a hablar de la unidad de trastorno de la infancia y adolescencia, ¿no? Se va a requerir para esta unidad, esto quiero que vayan entendiendo. Entonces, van a haber 4 unidades de funcionamiento asistencial y cada unidad va a tener un mínimo de trabajadores. Y seguro cuando comparen con los establecimientos donde han ido a rotar, no llegan a cumplir con todos estos. Hablando de la unidad de trastorno de infancia y adolescencia, como mínimo 7 profesionales, ¿no? Un médico psiquiatra, de preferencia de psiquiatría infantil, un psicólogo de preferencia con competencias en psicoterapia de niños y adolescentes y que básicamente vea terapia cognitivo-conductual y o terapia familiar. Eh, Aprovechando esto también, los de la Fundación Manantial que vinieron a asesorarnos en el primer año, hablaban de que lo ideal, y habían visto esto en el Reino Unido y en España, lo ideal sería que todo trabajador de un centro de salud mental comunitario tenga formación en terapia de familia y o sistémica para que entienda el funcionamiento del usuario en su entorno más cercano, incluido la comunidad, ¿no? Entonces, pero en el caso de la norma nos pide que el psicólogo pueda tener formación en terapia cognitivo-conductual y terapia de familia. También tiene que haber un enfermero
con competencias en salud mental, tecnólogo médico, terapista del lenguaje, otro tecnólogo médico especialista en terapia ocupacional, un trabajador social y un técnico de enfermería. Estos 7 miembros conformarían el servicio de trastornos de infancia y adolescencia. ¿Qué función va a cumplir esta unidad? Bueno, prestar atención especializada ambulatoria a infantes y adolescentes, desarrollar y actualizar el programa de rehabilitación psicosocial y académica, porque van a haber momentos en que los pacientes van a tener que dejar por un tiempo el colegio y se va a tener que suplir un poco esto por sus cuadros hasta que vuelvan a reinsertarse. También esta unidad debe prestar apoyo asistencial a los dispositivos asistenciales o comunitarios en lo relacionado a salud mental, por lo del acompañamiento, ¿no? Capacitar al personal del primer nivel de atención. También debe desarrollar programas asistenciales específicos a este grupo etario, como autismo, TDAH, depresión infantil, primer episodio psicótico, en fin, todas las patologías de la edad, pero básicamente las de mayor demanda, ¿no? Y poco a poco ir generando las demás cuando se requieran. También asegurar la continuidad de cuidados. Hemos visto que tenemos que estar viendo lo que son las derivaciones a otros establecimientos, y también dentro de la continuidad de cuidados está lo que son las visitas domiciliarias, ¿no? Me acuerdo que los funcionarios de la red, cuando se les informaba nuestro trabajo, se sorprendían porque no creían que el psiquiatra iba a ir a la casa de un paciente a atenderlo, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas circunstancias que van a meritar que tengamos que ir a la casa del paciente. Hemos visto pacientes esquizofrénicos que estaban debutando, pero por la aparatosidad del cuadro, habían quedado encerrados y amarrados a sus camas con sogas en condiciones deplorables, ¿no? Hemos tenido que ir a las casas, hemos tenido que capacitar en cuanto a lo que es la contención mecánica no tan dañina para el paciente. Hemos ido a poner ampollas diario y hemos ayudado a que salgan estos pacientes. Me acuerdo también del caso de una paciente con trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo compulsivo con la ansiedad generalizada con agorafobia. Y era una mujer que no salía de su casa 3 años, ¿no? Eh, Tenía un pánico tremendo a que le pudiera ocurrir algo si salía. Claro, el cuadro era un poco más complejo porque tenía, después de que nosotros evaluamos, encontramos también un trastorno obsesivo compulsivo y hasta síntomas psicóticos no muy exacerbados, pero existían en antecedentes de ella, y que tuvimos que ir a la casa a hacer todo un plan de atención, y en 2 meses y medio pudimos hacer que esta persona que sabía que existía el tren eléctrico porque era en San Juan del Lurigancho, escuchaba que pasaba el tren y nunca había subido. Llegó a subir a un tren eléctrico, llegó a trabajar, e incluso formó una empresa con sus hermanos, una empresa textil. Esta persona era una, una excelente, trabajaba con máquinas industriales de costura, ¿no? Entonces llegó a formar su empresa y logró ser muy funcional, ¿no? Pero ella misma incluso en aquel entonces no había mucho esto de los deliveries y había aprendido a hacer pedidos incluso de otros países, cosas que requería, ¿no? Y también nos comentó que incluso había contactado con una psiquiatra de Argentina que le cobraba en dólares y que bueno, a la suerte no le había terminado ayudando porque sus recetas no sabía cómo hacerlas funcionar aquí, ¿no? Entonces hay personas que van a requerir que nosotros vayamos a buscarles a sus casas, ¿no? Entonces esto de la parte de la continuidad de cuidado incluye las visitas domiciliarias. Entonces no tengamos los prejuicios en ir a buscar a nuestros pacientes al lecho de su propia casa, ¿no? Bien. Y también otra función de esta unidad es capacitar a personal de salud y formación de los recursos especializados y sociocomunitarios. Eh, Tengo que decirles, no sé si les agrade mucho o no, bueno, al menos ustedes no tanto porque ya están por terminar, pero en un futuro, cuando esta red territorial esté consolidada, la psiquiatría se va a hacer en los centros de salud mental comunitaria.
ya no en los hospitales psiquiátricos. Es que quizás ustedes sean, si es que trabajan en estos centros de salud mental comunitario, quizás ustedes sean los encargados de capacitar a los futuros residentes. Y también se le asigna aquí lo que es a esta unidad de infantes y adolescentes. La otra unidad es la de adulto y adulto mayor, que va a constar también con mínimo 7 personas, ¿no? Aquí se pide un médico psiquiatra, preferentemente, o se acepta que haya un médico cirujano que tenga competencias en medicina familiar y comunitaria, un psicólogo clínico con formación psicoterapéutica, no se especifica cuál en especial, un enfermero con formación en salud mental, un tecnólogo médico de terapia del lenguaje, otro tecnólogo médico de terapia ocupacional, un trabajador social y un técnico de enfermería. Casi un equipo semejante al anterior. Y las funciones de esta unidad es de prestar atención especializada ambulatoria para adultos y adultos mayores, desarrollar y actualizar el programa de rehabilitación psicosocial, que tenga que ser más adelante visto en los centros de rehabilitación psicosocial, prestar apoyo asistencial a establecimientos de salud de primer nivel, los acompañamientos que venimos diciendo, desarrollar programas asistenciales específicos al grupo etario, como depresión, ansiedad, psicosis, violencia, también dependiendo de la demanda y de lo que se vaya presentando. Asegurar la continuidad de cuidados con visitas domiciliarias y las derivaciones o referencias con los otros elementos de la red territorial. Y participación en la capacitación de salud y formación de recursos específicos. Adelante, la residencia y docencia e investigación. La tercera unidad es la de control de adicciones. Aquí, como mínimo, 6 personas. Se pide un médico psiquiatra, de preferencia con competencias en adicciones, un psicólogo clínico, de preferencia con formación psicoterapéutica y experiencia en trabajo de adicciones de 1 año, un enfermero con competencia en salud mental, un tecnólogo médico de terapia ocupacional. Aquí no piden el de terapia del lenguaje, un trabajador social y un técnico de enfermería. Y en esta unidad, la función es prestar atención especializada ambulatoria en adicciones, desarrollar y actualizar el programa de rehabilitación psicosocial, igual que en el anterior, prestar apoyo asistencial a los establecimientos de primer nivel, en los acompañamientos, desarrollar programas intensiales específicos para la atención de trastornos como dependencia de alcohol, marihuana, cocaína, trastornos duales y violencia. También deben atender trastornos o pacientes con patología dual en los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Entonces, tienen que prepararse para eso también. Asegurar la continuidad de asistencia a los cuidados, visitas domiciliares y las referencias contra referencias. Asistencia técnica a los servicios médicos de apoyo de salud mental. Promover el desarrollo de grupos de autoayuda entre los usuarios y sus familiares. Esto es algo más para esta unidad. Y participar en la capacitación y docencia investigación. Y la última unidad, que por el número de miembros que debe estar constituida pareciera la más sencilla y simple, pero vamos a ver que es la más compleja en cuanto a sus funciones, va a estar constituida, esto del Servicio de Participación Social y Comunitaria va a estar constituida por un médico cirujano, preferentemente con competencias en medicina familiar y comunitaria y o salud mental. Se veía que este médico podría ser el jefe del establecimiento, porque va a tener mayor posibilidad y más conocimiento en cuanto a su interacción e integración con la comunidad, y también pues porque en medicina familiar tienen una mayor capacitación en lo que es organizar un establecimiento de salud a primer nivel, ¿no? Entonces tendría muchas de las facultades para poder dirigir, jefaturar un centro de salud mental comunitario. También debe haber un psicólogo social o comunitario, o un sociólogo, o un antropólogo o trabajador social. Mira, aquí ya está abriéndose un poco más el rango de profesionales que van a trabajar, y un enfermero preferentemente con competencia en salud pública y salud comunitaria. No en salud mental como venían viéndose en las otras unidades, ¿no? Y las funciones, miren lo que se les pide. Este es el que va a tener una labor. Esta unidad va a tener una labor más participativa con la comunidad, hasta algo política, diría yo,
Y miren, se le pide fomentar la participación social de las personas, grupos y organizaciones sociales del ámbito territorial para promover la prevención, detección, tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud. Establecer mecanismos de coordinación institucional y articulación intersectorial para promover la salud mental en la. Facilitar la organización y movilización social de redes para involucramiento de la ciudadanía y un empoderamiento de la salud mental. Identificar recursos comunitarios formales e informales, así como mantener actualizado el directorio y la matriz de actores sociales. Participar en los planes de desarrollo concertado y mesa de trabajo local a favor de las políticas de salud mental. Por eso, va a tener una labor tanto política como incluso de, como dicen, de abogacía por la salud mental, ¿no? Va a tratar de concientizar, de sensibilizar a todos los actores de la sociedad para que tengan la posibilidad de tener una mayor visión de la salud mental. Desarrollar estrategias de comunicación social para promover la salud mental, en contra del estigma en la comunidad y en el personal de salud, porque hay mucho personal de salud que todavía tiene una visión estigmatizante hacia el usuario de salud mental. Desarrollar programas de promoción de la salud mental y prevención de trastornos mentales en respuesta a los riesgos de la comunidad, ¿no? Si hay adicciones, si hay violencia de género, si hay terrorismo, lo que fuese que vaya apareciendo. Desarrollar y fortalecer capacidades de los recursos comunitarios, lo que es el acompañamiento. Desarrollar estrategias que fortalecen la igualdad de género en la comunidad, hasta se le propone hablar o ver esto de la igualdad de género. Captación y capacitación de agentes sanitarios y comunitarios que tengan capacidades de salud mental, docencia e investigación. Y también se considera los servicios de farmacia, donde tiene que haber un químico farmacéutico y quizás varios técnicos de farmacia con todas las actividades inherentes a lo que es la farmacia. Bien, entonces, hasta aquí hemos visto cómo está constituida la red territorial, estamos viendo cómo está organizado un centro de salud mental comunitario, pero ahora vamos a ver cómo es que en la práctica se tiene que dar la atención al usuario, ¿no? Porque a veces esta parte sí no se entiende. Seguro ustedes, terminada la exposición, quizás hablaremos de las experiencias que han tenido en sus rotaciones, pero más o menos les voy a tratar de explicar cómo es que tendría que funcionar en la práctica un centro de salud mental. Bien, entonces, como habíamos visto, que es un abordaje integral en atención del usuario, la familia y la comunidad, respetando los derechos con un enfoque intercultural y de género y propiciando su máxima participación social. Necesitamos adaptarnos como profesionales de la salud a los requerimientos culturales y de género del usuario. No debemos venir con una plantilla desde donde nos estamos preparando para llevarla y que se forme de igual manera. Nos tenemos que adaptar. También se va a considerar la atención diurna, preferentemente de 12 horas, de lunes a sábados, y también algo que se recalca mucho es que el paciente sea atendido con el menor tiempo de espera, ¿no? Desde que el usuario pide una atención hasta que sea atendido tiene que ser lo mínimo, o lo más pronto posible. ¿Y cómo es que alguien puede ingresar a un centro de salud mental comunitario? Entonces, el ingreso va a ser preferentemente con referencia o contrarreferencia. Va a ser desde los establecimientos de primer nivel de atención, si es que viene de la comunidad, de los hospitales generales o locales, si es que viene ya atendido de ellos, o de alguna institución especializada o a libre demanda también, del paciente que llega al centro de salud mental comunitario. Desde que ingresa, el paciente, el usuario, va a tener un médico asignado que se haga responsable de él, ¿no? Desde su ingreso. ¿Y cómo se va a dar esto? Se va a hacer una evaluación y diagnóstico que tiene que estar registrado en una historia clínica, donde se va a valorar la condición clínica y psicosocial del usuario. Se va a hacer una valoración también de su condición familiar y comunitaria, social, por un equipo interdisciplinario, y se va a consignar los diagnósticos de acuerdo al CIE vigente, que actualmente aún es el CIE 10. Pero en la práctica va a ser así. El paciente que está en la comunidad
va a dirigirse primero a un establecimiento de primer nivel de atención y de ahí se le va a evaluar en el primer nivel de atención y se va a ver si es que el cuadro del trastorno mental es un caso de moderado a grave, ¿no? Si no es un caso moderado a grave, como habíamos dicho antes, si es leve o no tan descompensado, el paciente va a quedar para ser atendido en el centro de salud de primer nivel, ¿no? En los centros o postos de salud. Ahí va a ser atendido. Pero si el caso es moderado a grave, se va a hacer del establecimiento de primer nivel de atención, se va a hacer una referencia al centro de salud mental comunitario. Y en el centro de salud mental comunitario se va a ver si el paciente o el usuario necesita una atención de alta complejidad. Si no la requiere, va a regresar al centro de salud de primer nivel, y si la requiere, pues se va a evaluar primero si este paciente requiere ser hospitalizado, y si requiere ser hospitalizado, se va a hacer una derivación o referencia a la unidad de hospitalización de salud mental y adicciones del Hospital General o al hospital de día de acuerdo a sus necesidades. Si no requiere hospitalización, se va a quedar en el centro de salud mental comunitario. Y aquí en el centro de salud mental comunitario se le va a brindar una atención especializada y va a constar de dos posibilidades, ¿no? El plan de atención individualizada, que es el PAI, que luego lo vamos a desarrollar, y el plan de continuidad de cuidados y rehabilitación, que es el PSSR, ¿no? También se va a ver si este paciente va a requerir pasar a un hogar protegido, a una unidad de hospitalización de día, a un centro de rehabilitación psicosocial o laboral. Cada cierto tiempo se va a hacer una evaluación del caso, y si el paciente ha logrado los objetivos de la atención, va a ser dado de alta y referido de nuevo al centro de salud de primer nivel de atención, y si no se ha logrado, pues va a continuar en el centro de salud mental comunitario. Entonces, en cuanto al tratamiento y rehabilitación y recuperación, como les decía, van a haber dos posibilidades, ¿no? Se va a tener el plan de atención individualizado. Va a ser el resultado de la evaluación y diagnóstico integral de un equipo multidisciplinario, eh, y se va a formular el caso y del cual va a desprenderse el plan, ¿no? Y se van a planificar múltiples intervenciones, se va a ver, se va a considerar el tipo de atenciones que va a tener, no solo farmacológicos, sino también psicoterapéuticos, o incluso de posibilidad de acudir a la casa del paciente, de ir si es un niño o un adolescente, al colegio, a la academia, si es un adulto al trabajo, o a las comunidades, a las unidades de base de la comunidad. En fin, se va a tener que hacer un trabajo en todo el rango de posibilidades. Aquí se va a empezar a esbozar lo que es el modelo, que no es explícito como les digo en las normas técnicas, pero más o menos es lo que se deriva de lo que es la gestión de casos, ¿no? Dice, cada usuario tiene un profesional quien asume la responsabilidad de su atención y elaboración de informes respectivos. La gestión de casos o el case management, que es una modalidad que se empezó a utilizar en los años 60, 70 en Estados Unidos, pero básicamente estaba asignado a pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, que tenían una mala adherencia al tratamiento, que tenían múltiples reingresos a los hospitales, y eso provocaba un costo altísimo al Estado. Entonces lo que vieron era cómo intervenir en ellos para que no fuese tan alto el costo. Entonces se vio que deberían existir personas a los que se les llamaba gestores de casos, que iban a encargarse de la monitorización del cumplimiento de sus citas, de sus controles, verificar que están tomando la medicina, si es que hay que hacer alguna derivación o pedir un examen, hacer recordar e incluso acompañar al paciente para que él hiciera todo esto y no perdiera continuidad de los cuidados, ¿no? Entonces se generaba esa posibilidad del gestor de caso. Pero luego se pasó a los años 80 en el Reino Unido y también en España, a utilizar este modelo en, en la salud mental. Pero entonces un gestor de caso es una persona que va a encargarse de gestionar todas las posibilidades de atención del paciente para que se cumpla, ¿no?
Pero en el caso de la salud mental esto ha evolucionado un poco más. El gestor de caso va a estar involucrado dentro de un equipo multidisciplinario. A esto ya le llaman los ETAC, los equipos de tratamiento asertivo comunitario, el ETAC o TAC, como le dicen algunos. Entonces, el ETAC, a diferencia del gestor, que es una única persona individual que no depende de nadie, en el ETAC el gestor de caso está involucrado dentro de todo un equipo, ¿no? Entonces habíamos visto de que teníamos 4 unidades, 4 equipos. Entonces teníamos, por ejemplo, en el de niños y adolescentes, 7 profesionales que se encargaban de esa unidad. Cada uno de ellos se va a hacer cargo de un paciente, de un usuario, y ese va a ser el gestor de caso de ese paciente. Se prevé que en promedio cada miembro de una unidad debe hacerse cargo de 10 pacientes, ¿no? Porque más allá es un poco complicado seguir. Entonces, si vemos que cada unidad debería tener 7 miembros, en la unidad de niños y adolescentes deberían existir alrededor de 70 casos, 70 pacientes, ¿no?, asignados para trabajar adecuadamente. Entonces, si tenemos más demanda, se va a requerir que el equipo, que la unidad se amplíe también, ¿no? En fin. Entonces, en el PAI, en el programa de atención, en el plan de atención individualizada, se debe asegurar la continuidad de cuidados y tratamiento especializados, ¿no?, como les habíamos estado diciendo. Si el paciente requiere ser visto en un hospital, si quiere ser visto en otro consultorio, si tiene que ser, ingresar a una academia, en fin, el gestor de caso tiene que encargarse de que cumpla con todo el plan que se ha propuesto para este caso. Entonces, más o menos es así. El usuario va a llegar al centro de salud mental comunitario con una referencia. Y el primer contacto va a ser un tratamiento, le llaman la acogida, ¿no? Y esta acogida, por lo general, es hecha por la enfermera del turno, quien le va a hacer un triaje. Y va a ver si el caso que presenta el usuario es urgente. Si es urgente, en ese momento se le va a conseguir una cita, ya sea con el psiquiatra, de manera inmediata para que se le atienda, ¿no? Si es severo, pero no es urgente el caso, o es leve o moderado, se le va a brindar consejería y se le va a citar para una evaluación inicial que, como habíamos visto, es multidisciplinaria, ¿no? Entonces, en esta primera atención, esta evaluación inicial, eh, rompe con los parámetros que hasta ahora teníamos, ¿no? Porque va a ser una atención en la que va a estar un psiquiatra, una enfermera, un tecnólogo médico, un psicólogo y hasta un terapista, el que esté en la unidad disponible en ese turno. Y todas estas personas van a hacer una evaluación al paciente que viene acompañado con sus familiares, ¿no? Claro, al inicio es un poco complicado porque hay que tocar temas muy propios, ¿no?, muy íntimos. Entonces, pero a la larga nos damos cuenta de que esto ahorra mucho tiempo y si se le explica bien al paciente se va a sentir más soportado también, ¿no? Porque una vez que se elabora el plan, ya se programa en qué momento, cuánto va a durar, a quién se le va a encargar el caso y la cosa va a fluir un poco más rápido. Pero no es tan sencillo. Al inicio a nosotros nos va a costar y también crean que al paciente, porque no está acostumbrado. Entonces, se le va a hacer la evaluación inicial en equipo, eh, o también va a ser individual en el caso de que el paciente tenga un caso leve o moderado, va a ser atendido por el psiquiatra o el psicólogo, y luego de esto va a ser derivado al centro de salud. Entonces, como decíamos, se va a hacer el plan de atención individualizada, el PAI, se va a nombrar un gestor de caso que va a ser el responsable, dependiendo de la unidad a la que corresponda, y se va a hacer un plan a diferentes partes, ¿no? No solamente dentro de la casa, la familia, sino también a la comunidad, o se va a extender incluso al colegio, academia, trabajo del paciente. Y se va a ver que si el caso es grave o no. Si el caso no es grave, se va a mantener en el PAI. Pero si el caso es grave, se va a tener que derivar al programa de continuo de cuidados y rehabilitación, PCCR. Este PCCR o Plan de Continuidad de Cuidados y Rehabilitación
va a estar destinado a los usuarios que tienen un trastorno mental grave y que requieran una intervención planificada e intensa, ¿no? Eh, entendamos bien, en los centros de salud mental comunitario no se van a tratar depresiones o ansiedades leves o consejerías por este, alguna situación que pueda ser visto en un centro de primer nivel de atención por un psicólogo. No se va a atender ese tipo de casos. Si se está haciendo en la actualidad, eh, se tiene que atender una única vez para hacer la derivación o referencia. Pero en el centro de salud mental comunitario se tienen que ver trastornos mentales graves que tengan la posibilidad de descompensación. Y cuando el paciente empieza a descompensarse, es que va a entrar a este plan de continuidad de cuidados y rehabilitación, ¿no? Igual que en el otro lado, aquí se va a tener un gestor de caso específico, o sea, va a salir del PAI momentáneamente y va a entrar al PCCR, donde va a haber también un gestor de caso. Y en esta oportunidad se le va a encargar a la enfermera o al trabajador social, porque el caso va a ser un poco más complejo, ¿no? Ahora, no quiere decir que el psiquiatra nunca va a ver si es que no le tocó al paciente como un caso gestionado. No, no, no. El gestor de casos se va a encargar de que el paciente tenga sus atenciones por el psiquiatra, por el psicólogo, por el terapista. O sea, no va a perder esa posibilidad. En este caso, el gestor de caso, como es un caso más severo, va a tener que ser la enfermera o el trabajador social, quien va a gestionar el caso del PCCR cuando sea complicado, si está desestabilizando el cuadro, para continuar con las atenciones, ¿no? Visitas domiciliarias, apoyo a actividades de vida diaria, supervisión de la administración del medicamento, incluso los parenterales, y apoyo a la administración de los recursos financieros, incluso del paciente y de la familia, ¿no? Si es que lo requiriese. Entonces se va a elaborar un plan individualizado de rehabilitación conjuntamente con el del PAI de donde proviene, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Entonces, se va a reunir el equipo PCCR y se le va a nombrar un tutor. Y este va a hacer una evaluación del caso ya descompensado y en esta oportunidad se va a volver a elaborar otro plan de continuidad de cuidados, pero del cuadro desestabilizado. Y en una última instancia se va a formar lo que llaman el semáforo. El semáforo es la ubicación de estos pacientes graves que se están descompensando en zonas de verde, ámbar y rojo, ¿no? Probablemente si está descompensado va a caer en el ámbar, donde el paciente tiene algún grado de descompensación de su cuadro, con las alucinaciones auditivas, por ejemplo, más intensas, con algo de irritabilidad exacerbada, con tendencia a la heteroagresividad, y se le va a brindar toda la atención, ¿no? Se va a afinar la medicación, se va a coordinar en la casa, se va a ver que cumpla con el tratamiento al pie de la letra, y se va a estar haciendo un seguimiento constante. Si el paciente va mejorando, pasa al grupo de los que están en el semáforo en verde, y de ahí se sigue por un tiempo corto la intervención hasta que regrese al PAI de nuevo, ¿no? Pero si el paciente se está descompensando, va a pasar al rojo, donde se va a tener un seguimiento vía telefónica, por videollamadas más cercanos, administración de parenterales más constantes. Todo esto con la finalidad de que el paciente se evite su hospitalización, que no llegue a ser hospitalizado. Entonces, la idea de los centros de salud mental comunitarios es evitar la hospitalización del paciente a toda costa. Pero van a haber circunstancias en las que no se va a poder lograr esto y se tendrá que derivar o coordinar la referencia hacia un hospital, ya sea de hospital de día o un hospital, o una unidad de hospitalización de un hospital general. Entonces, se tiene que trabajar de esa manera. Hay que pedir siempre la autorización al paciente y a la familia, y luego este encargado del gestor de casos va a ser el que termina haciendo la derivación o referencia y acompañando al paciente a un hospital, o también es el que va a devolver el caso al PAI y va a contarnos o comentarnos cómo ha sido la evolución del caso. Muy bien, entonces más o menos así tiene que funcionar una unidad, un centro de salud mental comunitario, ¿no? Quizás no lo hayan notado así, pero si empiezan a ver con un poco más de acuciosidad, se van a dar cuenta de que así deberían o están funcionando los centros de salud mental comunitaria. Ahora, qué posibilidades tiene un paciente de egresar de un centro de salud mental comunitario? Tiene 7 posibilidades, ¿no? Un alta postevaluación del equipo profesional,
Esto es cuando ni bien ingresa, tiene la atención multidisciplinaria y se ve que no es un caso que requiera ser atendido porque su gravedad no es tal, ¿no? Entonces se deriva a un centro de primer nivel de atención, un establecimiento de primer nivel. Hay un alta por mejoría, cuando el paciente se encuentra con una evolución favorable y hay un consenso entre los profesionales y el usuario, y se considera el alta, y también puede regresar a un primer nivel de atención, ¿no? O quedar también ante una posible recaída, ¿no? Está el alta por abandono, cuando el paciente no acude a una cita y tampoco solicita una nueva, se le busca a su casa y no se le encuentra, y se da un alta por abandono. Hay un alta voluntaria, pese a que el equipo no está de acuerdo con que el paciente salga de alta, pero el paciente lo exige, también no se le puede obligar, se le da alta voluntaria. Hay un alta por cambio de domicilio, cuando el paciente o el usuario se cambia de casa, de hogar, y está en otra jurisdicción, se tiene que hacer la coordinación y se da un alta. Y el alta por defunción. En cuanto a la referencia y contrarreferencia, esta va a cumplir con todas las normas de la referencia y contrarreferencia. Lo mismo que en las demás. Y se va a dar desde el Centro de Salud Mental Comunitario a cualquiera de los elementos de esta red territorial. Y viceversa también. Y tiene que ser documentado. Y en todo caso, en el caso del alta por cambio de domicilio, también se tendría que hacer de un establecimiento de centro de salud mental comunitario a otro. En cuanto a la atención de urgencias y emergencias en los centros de salud mental comunitario, esto todavía es muy complicado porque los establecimientos no todos tienen eh, los fármacos para hacer una contención farmacológica incluso. Y tampoco tienen todos los espacios y ambientes y el personal completo, ¿no? Pero se va a determinar esta condición de emergencia solamente por el psiquiatra eh, o el médico que esté encargado de la atención en ese turno. Y consta, la emergencia psiquiátrica va a constar de una crisis en la que puede peligrar la integridad física del paciente, la de otras personas, eh, la integridad funcional y psicológica para adaptarse a la realidad, eh, y también para los integrantes de la familia. Entonces, todo eso va a constituir como sabemos ya nosotros, ¿no? Ahora, todo personal de salud tiene que estar capacitado para una situación de emergencia de acuerdo al perfil que tengan, ¿no? Pero todos tienen que ser capacitados, ¿no? Y el médico responsable de la atención de la emergencia va a tomar las medidas necesarias para asegurar la atención. Y en caso de que no pueda atenderlo, va a tener que hacer la referencia. Y pero una referencia a un establecimiento donde sí puedan atender ese tipo de pacientes. No, no se trata de deshacernos y sacarlo. Incluso hay que coordinar y, si fuese posible, acompañar. Ahora, toda atención de emergencias te tiene que registrar en la historia clínica. Eso sí, no se olvide. En el libro de emergencias o en el medio electrónico correspondiente. Bien, he querido mostrarles cómo es el funcionamiento de un centro de salud mental comunitario, cómo está involucrado dentro de toda una red y cómo es que se organiza también, ¿no? Yo les recomiendo que revisen estas cuatro normas técnicas: la norma técnica de salud de los centros de salud mental comunitario, el Plan Nacional de Fortalecimiento del Servicio de Salud Mental Comunitario, el Plan de Salud Mental del contexto del COVID y el Manual de Registros y Codificación de Actividades de las Instituciones de Salud Mental. En este último, porque para complicar un poquito más la cosa, cada unidad que habíamos visto, la de infantiles y adolescentes, adulto, adulto mayor, adicciones y de la comunidad, cada una de estas unidades actualmente ya tienen lo que llaman paquetes, ¿no? Y tienen que cumplir con los paquetes para lograr objetivos, ¿no? Y también mejorar sus indicadores. Y todo eso está en este manual de registro y codificación, porque esos paquetes además tienen que ser codificados en el GIS. Entonces, necesitan conocer estos cuatro documentos, ¿no? Bien, eso era todo lo que yo quería comentarles. Creo que lo más importante va a ser conversar un poco sobre, si es que hay tiempo, doctor Bravo, conversar un poco sobre sus experiencias en los centros de salud mental comunitario
y cómo han visto si es que esto que les he mostrado ahora se está llevando en la práctica. Bien, bueno, me parece buena la presentación, ha sido detallada lo que significa realmente un centro de salud mental comunitario y de una manera sabemos que esto está en proceso y hay la necesidad de que ellos conozcan porque indudablemente muchos de ellos van a ir a trabajar ahí. Entonces es necesario conocer, todavía no están constituidos todos, hay dificultades, pero lo bueno es llevar un conocimiento previo para que no sea, digamos, de mucho impacto la adaptación a esta nueva forma de trabajo que va a haber. Yo creo que va a haber también una mesa redonda y tal vez te voy a invitar ahí porque van a ir ya la gente actual que está trabajando en los centros de salud mental comunitaria, una colega que se han formado en diferentes sedes, ya les he invitado para que nos digan en la actualidad, in situ, en estos momentos, cómo están haciendo.